Hola, soy Pablo Carrillo y hoy en el video les hablaré acerca del enfilado de dientes. Lo primero que tenemos que hablar es la clasificación de dientes artificiales y mencionar qué tipos serán los que utilizaremos. Perdón si hablo un poquito raro, pero me acaban de operar de 3 terceros molares. Me extrajeron 3 terceros molares, entonces hablaré un poquito raro, lo siento. En el mercado hay 3 tipos según el material que están hechos, que son de porcelana, resina acrílica y resina compuesta. Los que utilizaremos serán los de porcelana. Lo segundo que tenemos que hablar será de cómo clasificar dientes artificiales posteriores según su angulación y mencionar qué tipos serán los que utilizaremos. Bueno, los anatómicos deben ir ajustados a 30 grados aproximadamente, los semianatómicos a 20 grados o 22 grados y los no anatómicos a 0 grados. Utilizaremos unos semianatómicos de 20 grados o 22 grados. Esta es la información en la que tienen que ir, es explicarles en qué casos consiste la utilización de cada una de las angulaciones. La selección de las angulaciones para cada paciente corresponderá a factores como la edad y el tipo de absorción de los procesos. Los anatómicos y semianatómicos son usados en casos de rebordes residuales favorables con espacios intermaxilares mínimos de 12 a 20 milímetros. Los no anatómicos evitan la destrucción del reborde residual y favorecen con su conservación, la estética y eficiencia masticatoria disminuidas. Después les explicaré las diferentes técnicas para seleccionar los dientes según la característica de los dientes artificiales. Esto se puede clasificar en tamaño, forma o color. El tamaño puede ser largo, los dientes anteriores estarán sujetos a su tamaño a las medidas anteriores del rodillo de cera y en particular al rodillo superior, y así entonces la altura del rodillo en su parte frontal o anterior nos dará la altura del diente central. Un paso para determinar este tipo de característica que es el tamaño es pedir al paciente que sonría lo más marcado y forzado que pueda, y a la altura de donde toca la línea del mejillón del labio superior sobre el rodillo de cera se marca una línea horizontal. La distancia de esta línea gingival al borde del rodillo indica el largo cérvico incisal. Uno de los pasos que contribuyen a la estética de la prótesis es cuando el paciente sonríe y no muestra el acrílico rosa o la porcelana. Pues la anchura. La anchura del diente se concentrará en el bloque, es decir, que se deberá buscar el ancho de los 6 dientes anteriores de canino a canino si la línea de caninos fuera marcada al tomar como referencia el ala de la nariz. Esta línea cae sobre la mitad del diámetro mesiodistal, de la cara vestibular del canino. Esto se deberá tomar en cuenta como medida con una cinta o regla flexible. A la distancia entre estas dos líneas se tiene que compensar 2 milímetros de cada lado para incluir las caras distales de cada canino, que suman 4 milímetros. Así tendremos el ancho completo de los 6 dientes anteriores en curva en equivalente al diámetro mesio-distal de todo el segmento anterior. A la forma se tienen dos medidas, largo y ancho, y para saber qué forma de los dientes se toma como referencia, debemos tomar como punto la forma de la cara de acuerdo a la clasificación de Williams, J.L. Williams, cual es la más usada por fabricantes de dientes, que consiste en las siguientes formas. Una es la triangular, una es una cara un poquito más cuadrada o cara redondeada, o una cara cuadrado triangular. Para el color de los dientes, este está muy relacionado al color de la piel, edad y género. La selección del color corresponde más al criterio personal y a la consideración de los factores anteriores, de tal forma que los colores seleccionados correspondan al entorno facial sin sobresalir, para evitar verter las miradas hacia los dientes. Por medio del colímetro seleccionamos 3 colores incisales y los comparamos con su piel, así como con su tipo de forma de cara, personalidad, características físicas que lo definan. También es importante que el paciente venga acompañado de algún amigo o familiar que lo conozca bien, para que nos ayude a definir el tipo de color y forma de sus dientes.
es necesaria a veces esa tercera opinión. Les explicaré las ventajas de utilizar dientes artificiales de resina contra los dientes artificiales de porcelana. La ventaja de la resina es que tiene muy buena estética, esa retención con la base, es un costo mediano, dura de 7 a 10 años, es excelente para el ajuste y pulido y se puede tallar, desgastar y reparar fácilmente. Actualmente son los más usados. La ventaja de la porcelana es que tiene una estética excelente, es de alta dureza, mayor al diente natural, la dureza, y dura más de 20 años. Actualmente está en desuso por las desventajas que presentan, ya que tiene un mayor riesgo de causar cambios en los procesos residuales debido a su gran parte de dureza y dificultad para el ajuste, y también es mucho más difícil de reparar. Se debe trazar una línea media, en la línea media una rayita, y a partir de ahí nos guiamos, en este caso a partir de la eminencia canina, que está por aquí, con una reglita, chequemos que está de la misma forma. Aquí ya la marqué, está de este lado. Y la otra está de este lado. Con la regla revisamos que quede exactamente a la misma altura. Lo que haremos ahora será colocar los dientes en el rodillo. Se socava con la espátula 7A caliente el rodillo a nivel central superior y a un lado de la línea media, que ya trazamos previamente. Se coloca el diente con su borde al ras del rodillo, tocando el plano de oclusión y la superficie bucal en su tercio medio e incisal al ras de la superficie bucal del rodillo. El tercio cervical se hundirá aproximadamente 1 milímetro. La colocación de los laterales se va a realizar en nicho y se colocará a 0.5 o 1 milímetro separados del plano de oclusión. La superficie bucal del lateral se relaciona con la superficie bucal del rodillo y se llevará una ligera inclinación hacia distal en sentido vertical, mismo procedimiento para ambos laterales. En cuanto al canino, se realiza el nicho y el canino se coloca con su cúspide al ras del rodillo, y en la superficie bucal sobresaldrá solo el lóbulo vestibular del canino, el tercio cervical se hundirá 1 milímetro al rodillo y todo el canino se inclinará hacia distal. Los inferiores se colocan por estética siguiendo las reglas de oclusión vistas sobre el traslado horizontal y vertical, que es a 1.5 milímetros. Se puede colocar por grupos o individuales. Los incisivos inferiores se colocan en el ángulo recto y los laterales en ángulos inclinados convergentes a la línea media o mesial. El canino se va a colocar con ángulo convergente a mesial aún más pronunciado. Estas angulaciones podrían variar si los requisitos estéticos lo necesitan. Los incisivos inferiores se colocan en ángulo recto, los laterales en ángulos inclinados convergentes a la línea media o mesial, ligeramente. En caso del canino, se va a colocar con ángulo convergente a mesial aún más pronunciado. Estas angulaciones podrían variar si los requisitos estéticos lo necesitan. En cuanto al primer premolar superior, el eje longitudinal debe ir recto y la cúspide palatina contactando con la línea de rodillo inferior y la vestibular a 0.5 milímetros por arriba del plano de oclusión. El segundo premolar, las dos cúspides vestibular y palatina deben estar en contacto con el rodillo de oclusión inferior.
En cuanto a molares, el primer molar solo toca el plano de oclusión, la cúspide mesiopalatina, elevando las demás cúspides para empezar a formar la curva de compensación. Y para el segundo molar, la línea se debe seguir ligeramente la curva de compensación y se articula sin contacto alguno del ruido de oclusión inferior, aproximadamente a 0.5 o 1 milímetros. Para asegurar una adecuada intercuspidación, el primer diente inferior que se articula es el primer molar. La fosa central de este diente ocluye con la primera cúspide mesiopalatina del primer molar superior. Para el segundo molar, las cúspides palatinas del segundo molar superior encajan en la zona del surco de desarrollo inferior y fosas del surco, creando así las cúspides estampadoras y cortadoras. El segundo premolar inferior automáticamente cae entre los dos premolares superiores y en donde se logra su máxima intercuspidización. Y el primer premolar inferior queda en el espacio entre el segundo premolar y el canino. Por último, les definiré qué es oclusión bibalanceada y la razón por la cual las dentaduras deben alcanzar este tipo de oclusión. Una oclusión que permite el balance durante todos los movimientos extrusivos, eliminando movimientos de desalojo de la dentadura. Esto quiere decir que los dientes artificiales deberán tener contacto con los dos lados de la arcada durante las excursiones laterales y protrusivas, eliminando aquellos puntos de palanca o fulcros que se producen en los dientes naturales, como son los contactos en caninos de las excursiones laterales o guía canina, como lo mostré hace rato, y los contactos en dientes anteriores o guía incisal en las excursiones protrusivas. Por lo tanto, la dentadura artificial tendrá contacto durante las excursiones laterales en el lado de trabajo, las cúspides bucales superiores con cúspides bucales inferiores o vestibulares, las cúspides palatinas con cúspides linguales y el lado de balance, las cúspides palatinas con cúspides bucales inferiores.